Kevin Cerrato se encuentra. Marta Zúñiga, Belkin Elizabeth, Arnoldo Pérez. Bueno, los que mencioné es los que no había apuntado, ¿verdad? Ya tengo acá a los demás apuntados. A Marilyn, Javier, Brendinelli, Luzmi, Sixto, Edgar Sosa, Martín Ernesto López, Santos Josué Merlo, Eduardo, ya los tengo, ya están en asistencia, ¿verdad? Si alguien me puede enviar las personas que están conectadas, se les voy a agradecer para llevar un seguimiento. Bueno, decíamos, esta es una aplicación de máximos y mínimos. Encontrando la utilidad, nos piden encontrar la utilidad máxima teniendo la función de costo y función de ingreso. Sabemos que la función de utilidad va a salir de la resta del ingreso menos el costo. Entonces planteamos, ¿verdad? La función de ingreso, que es menos 3x cuadrado más 970x, le vamos a restar la función de costo, que es 2x cuadrado más 500. Bien, luego, lo ponemos, lo agrupamos en signos de agrupación, ¿verdad? Entre paréntesis. Entonces, al quitar este signo de agrupación, al quitarlo, tenemos que multiplicar el signo menos por cada uno de los signos de los términos. Entonces, como los signos menos por más da menos y menos por más da menos en cada término, cambian de signo en el siguiente paso, ¿verdad? Entonces, los últimos dos términos. ¿Por qué? Por eso es la importancia de agruparlos, porque ambos están restando, entonces van a cambiar de signo, por ley de signo. El menos al multiplicar por más da menos, ¿verdad? Luego vamos a hacer una resta, ¿verdad? Vamos a reducir entre sí términos semejantes. Esto hay que recordar un poco, repasar un poco lo de álgebra. También con las gráficas, si no recuerdan cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, es bueno que repasen un poco de matemáticas, ¿verdad? Algunos temas de matemática o busquen algún video, ¿verdad? Cómo ubicar puntos en el plano cartesiano para el tema pasado, ¿verdad? Anterior que dimos, al que estoy en la diapositiva anterior que terminamos. Bueno, entonces aquí vamos a reducir entre sí menos 3x cuadrado y menos 2x cuadrado, porque son semejantes, son semejantes, ¿verdad? Bien, al reducir como semejantes porque tienen la misma variable y el mismo exponente, menos 3x cuadrado menos 2x, entre sí se restan los coeficientes, menos 3 menos 2 quedaría menos 5x cuadrado más 970x menos 500. Y así quedaría la función de utilidad, porque 970x y menos 500 no tienen semejantes, no se pueden reducir a un solo a un solo término. Entonces, a fin de encontrar el valor máximo de la utilidad, buscamos los puntos críticos en la forma usual y luego investigamos su naturaleza. Derivando obtenemos derivada de menos 5x cuadrado quedaría menos 10x. Y 970, su derivada sería 970, porque la derivada de una constante por x al derivar queda 970. Y la derivada de la constante es cero. Entonces, la utilidad, eh, la derivada de la utilidad, ¿verdad? No, ahí nos va a dar el punto crítico, ¿verdad? Donde la utilidad el punto crítico nos va a dar donde se da la máxima utilidad. Entonces planteamos que la derivada de la utilidad
es cero si la expresión que me dio es igual a cero. Entonces, despejando este 970 pasa al otro lado el signo igual, ¿verdad? En el siguiente paso queda igual a menos 970, porque de sumar pasa al otro lado a restar. Y este menos 10 va a pasar al otro lado, de multiplicar pasa a dividir, ¿verdad? Que se observa aquí en el siguiente paso, a dividir con su mismo signo, porque lo que cambia es de operación, no de signo en ese caso. Cambia de signo solo si suma o resta, pero si multiplica va a pasar con su mismo signo. Entonces x es igual menos 970 entre menos 10. Esto da igual a 97. 97 va a ser el punto crítico de la función. Entonces aquí vamos a aplicar, podemos para hallar, si este es un máximo, podemos hacer una tabla de variación, ¿verdad? De la primera derivada para ver dónde crece o decrece. Pero para este ejemplo vamos a simplificar y vamos a utilizar la prueba de la de la segunda derivada para determinar si existe un valor máximo de la utilidad en x igual a 97. Dado que la derivada de la utilidad es menos 10x más 970, derivando menos 10x me va a quedar menos 10 y la derivada de 970 me va a quedar cero. Entonces la segunda derivada de la utilidad es menos 10. Se observa que habrá un máximo local en x igual a 97. Entonces, significa que como la segunda derivada es menor que cero, es decir, tiene un signo negativo, en punto crítico, x igual a 97 va a ser el número que maximiza la, la utilidad. Entonces, significa que hay un máximo local en x igual a 97 por la teoría, ¿verdad? De la prueba de la primera derivada. Que si el punto crítico ahí se hace de cero, la primera derivada se hace cero, pero si la segunda derivada da un valor negativo, entonces va a haber un máximo local. Entonces la máxima utilidad va a salir de evaluar ese valor de que el punto crítico x igual a 97 en la función de utilidad, ¿verdad? Entonces evaluando nos quedaría menos por 5 menos 5 por 97 al cuadrado más 970 por 97 menos 500 es igual a 46.545 dólares y será la máxima utilidad a un nivel de producción de 97 unidades. Entonces aquí se ve la utilidad del teorema de prueba de segunda derivada. Nos ahorramos estar haciendo la tabla de variación, ¿verdad? Para ejercicios prácticos como este. No sé si hay preguntas hasta el momento. ¿Está claro? Bueno, Sí, ingeniero. bueno, gracias. Ahora, tema 6, máximos y mínimos absolutos. Cuando hicimos análisis de primera derivada y gráficas, hallamos los máximos local o mínimo local. Aquí vamos a hallar máximos y mínimos absolutos. Definición dice, el valor máximo absoluto de f de x sobre un intervalo que va de a hasta b de su dominio es el valor más grande de f de x cuando x asume todos los valores entre a y b. De manera similar, el valor mínimo absoluto de f de x es el valor más pequeño de f de x a medida que x varía entre a y b. Es decir, el tema de máximos absolutos es cuando nos piden hallar el valor máximo de la función y el mínimo en un intervalo cerrado, ¿verdad? Un intervalo que en forma de notación de intervalo, en este caso sería 1, 3. Entonces aquí nos piden en este ejemplo hallar los valores máximo y mínimo absolutos de esta función 1 más 12x menos x a la 3 en el intervalo de 1 que va hasta 3, intervalo cerrado. Entonces la solución será, derivamos, ¿verdad? Derivada de 1 sería 0. Derivada de menos x al cubo quedaría menos 3x al cuadrado. Bueno,
Entonces planteamos que la primera derivada es cero si esta expresión es igual a cero. Despejando, este 12 que está sumando pasa al otro lado restando, ¿verdad? Que está en este paso. Entonces me queda la expresión menos 3x cuadrado igual a menos 12. Segundo paso sería este menos 3 que multiplica la variable x cuadrado pasa al otro lado a dividir con su mismo signo, ¿verdad? Porque solo cambia de operación a la operación contraria. Quedaría menos 12 entre menos 3. Esto es igual a 4 al dividirlos, porque menos entre menos da más, ¿verdad? Es la misma ley de signos del producto. Menos por menos da más, menos entre menos da más también. Luego, como nos queda el valor x al cuadrado igual a 4, entonces, siguiente paso sería sacar raíz cuadrada ambos lados de la ecuación. Pero en el lado derecho debe ir el signo más y menos, porque hay dos raíces, dos soluciones para x, va a haber ahí, ¿verdad? Entonces, sacando la raíz cuadrada de 4, me queda más o menos 2. Significa que los valores críticos serían 2 negativo y 2 positivo. Entonces los puntos críticos serían x igual a 2 y x igual a menos 2. Pero como nos dan una condición que nos piden los valores en este intervalo cerrado, solo vamos a tomar los puntos críticos que estén dentro de este intervalo. Entonces, en este caso, menos 2 se descarta, ¿verdad? Este se descarta, ¿verdad? Se descarta, entonces por eso le pongo un signo, o mejor así, para no se vaya a creer de que es un 12 menos 2x. Este se descarta porque no está dentro del intervalo. Bien, entonces, para hallar el máximo y mínimo absoluto, vamos a evaluar en la función los extremos del intervalo y el punto crítico de los que hallamos los puntos que estén dentro del intervalo. Entonces evaluamos, para el primer extremo sería la función en uno, evaluando quedaría uno más 12 por uno menos uno a la 3. Esto sería igual a 12. Evaluamos para el punto crítico que quedó dentro del intervalo dado, ¿verdad? Uno más 12 por 2 menos 2 a la 3. Esto es igual a 17. Y evaluamos para el otro extremo, ¿verdad? El extremo de la derecha del intervalo. La función en 3 quedaría uno más 12 por 3 menos 3 a la 3, que esto es igual a 10. Entonces, el valor máximo de los resultados, el más alto me va a dar el valor absoluto y el valor más pequeño me da el mínimo absoluto y ahí ya está resuelto el problema. O sea, el tema, los ejercicios de máximos y mínimos absolutos son fáciles de resolver. No tienen que hacer ninguna tabla ni nada, ¿verdad? Como en el caso de los máximos y mínimos locales, ahí sí tienen que hacer tabla de variación, aquí no. Aquí solo se evalúa y se determina cuál es el mayor valor de la función, el máximo absoluto, evaluado en los extremos de un intervalo y los puntos críticos que estén dentro del intervalo. Ejemplo 2. Determine los valores máximo y mínimo absoluto de la función x igual a 3 menos 3x más 3 en, en el intervalo que va de menos 2 hasta 0, ¿verdad? De menos 2 hasta 0. Entonces tenemos que dar los puntos críticos. Derivando, derivada de x a la 3 sería 3x al cuadrado. Derivada de la constante por x igual a la constante menos 3 y la derivada de la constante es 0, solo me quedan dos términos. Planteamos, primera derivada de x es igual a 0 si la expresión que me da es igual a 0. Esto para despejar, este 3 que resta pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? O sea, el siguiente paso sería
Me quedaría 3x cuadrado igual a 3, ¿verdad? Este paso no está solo bien. 3 que multiplica x cuadrado pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Este 3 ese es el siguiente despeje, ¿verdad? 3 que multiplica pasa al otro lado a dividir a 3. Me queda x cuadrado igual a 1. Entonces el último paso sería sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Al sacar raíz cuadrada de x cuadrado, esto me queda x, ¿verdad? Se puede decir que es para eliminar el exponente. Y igual, y hay que anteponer a la raíz cuadrada de la constante del lado derecho los signos más y menos porque nos dan dos raíces, ¿verdad? Entonces, el valor de x al final sería raíz cuadrada de 1, que es 1 más o menos 1, ¿verdad? Es decir, menos 1 y 1. Bien, los puntos críticos son x igual a 1 y x igual a menos 1, pero x igual a 1 positivo no está dentro del intervalo, entonces este se descarta, ¿verdad? Se descarta porque no está aquí, ¿verdad? El menos 1 sí está. Después de menos 2 va menos 1 y 0, ¿verdad? Que se escriben al revés los números negativos en la recta numérica. Bien, entonces, como no está dentro del intervalo, se descarta el 1, ¿verdad? El uno se descarta, el uno positivo. Solo consideraremos el punto crítico, x igual a 1, más los puntos extremos del intervalo, x igual a menos 2 y x igual a 0. Entonces, los valores de fx en estos puntos son, evaluando para la función sería f de menos 2 a la 3, menos 3 por menos 2 más 3. Aquí recuerden que cuando eleven una potencia con base negativa, tienen que utilizar los paréntesis, ¿verdad? La tecla del paréntesis que abre y un paréntesis que cierra el número. Y por último, elevan, ¿verdad? La tecla no, o sea, tienen que encerrar entre paréntesis o el modo paréntesis usar, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría menos 8, menos 3 por menos 2 quedaría más 6, ¿verdad? Más 3, esto es igual a 1, ¿verdad? Al final quedaría un valor de 1. Evaluamos el punto crítico que sí está dentro del intervalo, la función evaluada de menos 1 sería menos 1 a la 3, menos 3 por menos 1, más 3 igual a 5. Es decir, aquí me queda menos 1, más 3, más 3, ¿verdad? Esto es igual a 5. Y el valor extremo, ¿verdad? De la derecha del intervalo f de 0 sería 0 a la 3 menos 3 por 0 más 3, esto es igual a 3. Entonces, el valor más pequeño, ese va a ser el valor de los resultados, ese va a ser el valor mínimo absoluto, que da un valor de 1. Y el valor más pequeño, ese va a ser el valor más grande, perdón, ese va a ser el valor máximo absoluto. Entonces, el tema de máximos y mínimos absolutos es fácil de desarrollar, ¿verdad? No tiene que ser ninguna tabla de variación, solo sacar los puntos críticos y descartar puntos críticos que no estén dentro del intervalo y se evalúan junto con los extremos en la función, junto con los extremos del intervalo en la función. ¿Ven? Bueno, resumen del método para encontrar extremos absolutos. Entonces, aquí está resumido. Dice, suponga que queremos el máximo absoluto y el mínimo absoluto de f de x en el intervalo que va de A hasta B. Aquí lo escribo en la forma, aquí está en forma de desigualdad, el intervalo, y aquí está escrito en forma de intervalo, ¿verdad? Paso uno, determine los valores críticos de f y rechace aquellos si hay algunos que esté fuera del intervalo, ¿verdad? Paso 2, evalúe la función dada f en los puntos críticos encontrados en el paso uno y en los puntos extremos del intervalo A y en los puntos extremos del intervalo A y B.
Y paso 3, el más grande y más pequeño de los valores de f determinados en el paso 2 son respectivamente los valores máximo y mínimo absoluto de f en el intervalo que va de A hasta B. Bueno, entonces con esto se concluye el tema de máximos mínimos absolutos. Ahora pasamos al tema 7, límites que tienden al infinito. Bueno, si buscamos, si buscamos límite cuando x tiende a infinito de 1/x, haciendo una tabla de valores para x que va incrementándose, se observa que f de x se acerca más a cero y se deduce que el límite cuando x tiende a infinito de 1/x es igual a cero. Por ejemplo, empezando con uno, dando valores en una tabla, hallar límites mediante tablas, ese sustituyendo valores de x, ¿verdad? Entonces, el primer número que damos sería para f de uno de la función 1/x, sería sustituyendo 1/1 igual a uno. Si le aumentamos más, ¿verdad? A 10, me va a quedar 1/10 y me va a dar un punto un valor igual a 0.1. Si le aumentamos a 10 veces más a 100, ¿verdad? El valor de x, evaluando se daría, y evaluando quedaría 1/100 igual 0.01. Si aumentamos 10 veces más a 1000, al evaluar 1/1000 quedaría 0.001. Bueno, aquí está detallado, ¿verdad? Y si aumentamos más, ¿verdad? 10 veces más, 10.000, 1/10, nos da un valor más pequeño, ¿verdad? 0.0001, 0.0001, ¿verdad? O sea que se van acercando, entre más se le aumenta hasta infinito, el valor de x se va acercando a cero. Esa es la tendencia. Por eso existe el siguiente teorema, que se dice que un límite, cuando x tiende a infinito de una función de la forma 1/x a la n, es igual a cero para todo x mayor que cero. Es decir, que el límite cuando x tiende a infinito de 1/x a la n es igual a cero para todo n mayor que cero, con tal que 1/x a la n esté definido para x menor que cero, ¿verdad? Ejemplo, nos dice calcule los siguientes límites. Límite cuando x tiende a infinito de 1/x cuadrado igual a cero, ¿verdad? Entonces, aplicando esta propiedad, ¿verdad? Concluimos que es igual a cero porque cumple con esta fórmula, ¿verdad? Digamos que este es un teorema que ustedes tienen que apuntarlo en sus hojas de fórmula, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Ahora, límite cuando x tiende a infinito de 1/x a la 1/3 también es igual a cero porque 1/3, el exponente también es mayor que cero, solo que fraccionario, pero es mayor que cero. Ahora, ¿qué sucede si tenemos así una expresión de este tipo? Límite cuando x tiende a, a infinito de x a la menos 5 medios. Entonces, x no está en esta forma escrito, pero ese exponente menos 5 medios, existe la propiedad de potencia que me dice que a la menos n es igual a 1/a la n. Entonces, ese límite lo reescribimos como límite cuando x tiende a infinito de 1/x a las 5 medios. Entonces ya me queda de esta, cumple con la condición, ¿verdad? Como 5 medios es mayor que cero, el resultado es cero por definición, ¿verdad? Ahora, estos son los casos sencillos. Ahora vamos a ver caso cuando de una expresión racional nos dicen, entonces ahí ya el método cambia. Dice, límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más x más 3. Solución. A fin de evaluar, a fin de calcular el valor límite de tales funciones racionales, la regla general es dividir cada término de numerador y denominador entre la más alta potencia de x que haya en el denominador. Y luego se usa el teorema 1.
Entonces, para resolver esto, se debe reescribir esta expresión. ¿Cómo? Como se indica aquí arriba, ¿verdad? Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado, de 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más x más 3 va a ser 2x cuadrado sobre 2x cuadrado sobre x cuadrado, porque dice que se divide cada término en numerador, del numerador y denominador entre la potencia más alta de x en el denominador. Potencia más alta es x cuadrado, 2x cuadrado sobre x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más x cuadrado, aquí abajo, sobre x cuadrado más x sobre x cuadrado más 3 sobre x cuadrado, más 3 sobre x cuadrado, ¿verdad? Bien, luego se simplifica, por ejemplo, 2x cuadrado sobre 2x cuadrado me queda una constante 2. 2 sobre x cuadrado no se puede reducir, me quedaría así la expresión, ¿verdad? X cuadrado sobre x cuadrado me queda uno, ¿verdad? Porque al eliminar x cuadrado, entre x cuadrado es como que tuviera, como que quedara un uno multiplicando, ¿verdad? Una constante, uno, arriba y abajo, ¿verdad? X sobre x cuadrado, esto equivale a x equivale a x a la uno. Aplicando esta propiedad que los exponentes se restan, ¿verdad? Cuando dividen dos bases que tengan dos bases iguales, ¿verdad? Los exponentes restan. Según la definición tenemos acá, pero en la práctica, cuando estamos resolviendo, el valor de la variable se resta, sería 2. Este exponente 2 menos uno es uno, ¿verdad? Pero la variable va a quedar en el lugar, en el resultado, va a quedar en la posición donde estaba la potencia con el exponente más alto. Entonces, por eso queda uno sobre x acá, ¿verdad? Uno sobre x que se escribe después de dividir estos dos valores, ¿verdad? Y 3 sobre x cuadrado solo va a quedar expresado ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, a cada nuevo término del numerador y denominador se le saca límite cuando x tiende a infinito. Es decir, que a cada uno de estos términos que quedan en el numerador y denominador se le aplica esta fórmula, ¿verdad? Esta que aquí está escrita a mano, aquí encima, ¿verdad? Como apunte. Entonces, ¿qué sucede? Que el límite de una constante, cuando mirábamos los límites, decíamos que el límite cuando x tiende a de una constante es la misma constante, pero también se aplica para un límite que tiende a x a infinito. El límite cuando x tiende a infinito de una constante también va a ser igual a la constante. Entonces, los términos que quedan con valor constante son los que nos van a dar la respuesta de este límite, ¿verdad? Entonces, y aquí indico los que quedan escritos de la forma sobre x a la n tienden a cero, no importa que tengan un número diferente de uno, ¿verdad? Como dice la regla. 2 por x a la 2 prácticamente es de esta forma, entonces podemos decir que tiende a cero, ¿verdad? Tiende a cero, indico con una flecha. Uno queda constante abajo, aquí. Uno sobre x también está de la forma, porque x tiene un exponente uno. Y n, según la regla, n debe ser mayor que cero, uno es mayor que cero, entonces también tiende a cero. Y 3 sobre x cuadrado queda parecida esta expresión, solo que con un 3 eso no afecta, entonces también tiende a cero. Entonces el resultado nos lo van a dar los valores que quedan constantes. Entonces el numerador me va a quedar 2 más cero después de evaluarlo, ¿verdad? Sobre uno más cero. Al final me queda 2 sobre uno igual a 2. Ese es el valor de este límite, aplicando cuando de este límite donde x tiende a infinito. Es decir, que se divide cada uno de los términos entre la expresión más alta de la potencia más alta de x que tenemos y se van simplificando, ¿verdad? Para tener unos nuevos términos ahí y aplicarle a cada uno de los términos la regla del límite cuando x tiende a infinito, que cuando es constante, el resultado
del límite es la misma constante que aparece, ¿verdad? Por eso que aquí al final me queda un resultado 2, ¿verdad? Otro ejemplo, nos dice límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre x a la 3 más 3. Entonces se divide cada término de numerador y denominador entre la potencia más alta de x, que sería x a la 3. Como en ejemplo anterior, a cada término ya reducido en numerador y denominador, se le saca límite cuando x tiende a infinito y se aplica el teorema 1 a los que quedan en la forma 1 sobre x a la n. Entonces dividimos, aquí arriba sería el término x sobre x a la 3, que es la potencia más alta de x, más 1 sobre x a la 3. Abajo, x a la 3 sobre x a la 3, más 3 sobre x a la 3. Simplificando esta división, ¿verdad? X entre x a la 3, restamos los exponentes, ¿verdad? Aquí hay un exponente 1 que no se escribe, pero se restan. 3 menos 1 sería 2, ¿verdad? Pero lo que se hace es que el- la variable en el resultado final va a quedar donde estaba la potencia más alta, pero con un nuevo exponente que sale de restar, ¿verdad? Se aplica esta propiedad, pero en la práctica por eso es que queda acá 1 sobre x a la 2. El otro término queda 1 sobre x a la 3, ya no se puede reducir más. X a la 3 sobre x a la 3 sale de dividir, ¿verdad? O sea que se eliminan las variables. X a la 3 se cancelan, pero aquí al cancelar lo que queda es una constante uno arriba y uno abajo, ¿verdad? Y uno entre uno da uno, ¿verdad? Por eso es que queda aquí un 1. Y 3 sobre x a la 3 también ya no se puede reducir, así quedaría expresado, ¿verdad? Bien, entonces le aplicamos la regla que nos dice que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n se le aplica a cada uno de los términos que quedan en la expresión. Este podemos decir que tiende a cero, este también tiende a cero porque tiene una forma similar a esta. Uno es una constante, el resultado va a ser la constante y este sí tiende a cero. Entonces esto va a ser igual, ¿verdad? Ya así, ya evaluando, después de aplicarle la regla, entonces nos quedaría acá. Nos queda acá el numerador cero más cero, ya va entre uno más cero, ¿verdad? Aquí abajo. Entonces cero más cero da cero dividido entre uno, que es el resultado que me da en el denominador y el resultado final me da cero, ¿verdad? Ejemplo 3. Nos dicen, evalúe límite cuando x tiende a infinito de 2x menos 9. Ahí la mayor potencia de x es x a la 1, ¿verdad? X a la 1 que es igual a x, ¿verdad? Entonces se divide cada término entre x, ¿verdad? Del numerador y denominador entre x. 2x sobre x menos 9 sobre x y menos 2 sobre x, ¿verdad? Aquí me va a quedar la constante 2 al dividir estos dos valores. Menos 9 sobre x no se puede expresar de otra manera, ¿verdad? Queda 9 sobre x negativo. Menos 9 sobre x. Entre x sobre x se queda uno, ¿verdad? Y menos 2 sobre x queda 2 sobre x negativo, 2 sobre x. Aquí indico que tiene una flecha que va a tender a cero, va a tender a cero y en el siguiente paso ya pongo los valores que resultan. Como el límite de una constante es la misma constante, aquí me queda 2 menos cero, ¿verdad? Sobre uno menos cero. Entonces, 2 menos cero da 2 y uno menos cero da uno. 2 sobre uno, esto es igual a 2. Ese sería el resultado, ¿verdad? De ese límite.
Tengo que salir un rato acá para... Bueno, entonces con este tema concluimos los límites cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Ahora pasamos al, puedes decir que es el penúltimo tema. Dice diferenciales, sea y igual f de x una función de x diferenciable. Entonces, inciso A, dx, la diferencial de la variable independiente x no es otra cosa que un incremento arbitrario de x. Esto es dx, que equivale a diferencial de x, es igual el incremento en x, delta x, ¿verdad? Que lo vimos en el, fueron los primeros temas que vimos, ¿verdad? Inciso B, la diferencial de la variable dependiente y es función de x y de x definida por esta fórmula. Esta fórmula es importante, ¿verdad? Diferencial de y va a ser igual la derivada de la función x por la diferencial de x. Ejemplo, ejemplo uno dice, si y es igual a x al cubo más 5x más 7 determine diferencial de y. Solución, y es igual a f de x. Entonces, lo planteamos como f de x igual, esta misma la reescribimos como, en vez de y igual, la escribimos como f de x igual x al cubo más 5x más 7. Su derivada va a ser, derivada de x al cubo sería 3x cuadrado, ¿verdad? Derivada de 5x, una constante por x, su derivada es 5. Y derivada de 7 es 0, ¿verdad? Entonces, el diferencial de y, aplicamos la fórmula que nos dice que es la derivada de la función por dx. Entonces, escribimos entre paréntesis la función de la derivada que nos dio, ¿verdad? La de 3x cuadrado más 5 y solo le agregamos la notación diferencial de x y ahí ya tenemos la diferencial de y. Es toda esta expresión. Ojo, la función que derivamos de f tienen que ponerla entre paréntesis, porque si no la ponen entre paréntesis, me van a dar una respuesta diferente a la que se está solicitando acá. O sea que si se escribe de esta manera, está incorrecta, ¿verdad? Tiene que estar así de entre paréntesis la función de la derivada acompañada por la notación de diferencial. Ejemplo 2 dice, si y es igual a x al cubo más 3x, determine diferencial de y si x es igual a 2. Y diferencial de x es igual a 0.01. Aquí nos dan valores para x y para d, diferencial de x. Entonces, primero derivamos la función, ¿verdad? Y es igual f de x igual x a la 3 más 3x. Derivando cada término, me quedaría la derivada de f 3x cuadrado más la derivada de 3x sería 3. Diferencial de y sería la derivada de la función que me dio 3x cuadrado más 3 por dx. Quedaría expresada de esta manera, ¿verdad? Pero como aquí nos dicen que x tiene un valor de 2 y de x un valor de 0.01, en esta expresión que nos da, vamos a evaluar, ¿verdad? Los valores, sustituir y evaluar, ¿verdad? Nos quedaría 3 por 2 al cuadrado más 3 por 0.01. 3 por 2 al cuadrado es 12 más 3, que es 15, por 0.01, que me quedaría 0.15. Y ese sería el resultado final, ¿verdad? Para el segundo ejemplo. Y este es el tema de diferencial, ¿verdad? Bueno, solo se vuelven a conectar, ¿verdad? Ya, porque ya nos están sacando, se vuelven